Hace poco me encontraba observando unas viejas imágenes del HMS Waller navegando por el puerto de Sydney. Es un submarino diésel eléctrico clásico, robusto, fiable, pero que hoy, pues parece una reliquia de otro siglo. En los pubs cercanos a los astilleros de Osborne, en Adelaida, la conversación ya no gira en torno a los barcos que tenemos, sino a una capacidad soberana que ni siquiera existe todavía. Hay una energía extraña en el aire, una especie de electricidad alimentada por pagos iniciales de miles de millones de dólares, destinados simplemente a preparar el terreno donde algún día, quizás, se construyan estas nuevas máquinas. Me recordó inevitablemente a esa mañana de 2021, justo tras la ruptura con Francia. Un día, Australia estaba comprometida en un contrato multimillonario con París. Por la tarde, ese puente estaba reducido a cenizas y nos habíamos volcado por completo hacia Estados Unidos y el Reino Unido. Fue una apuesta de alto riesgo que dejó a los aliados europeos furiosos y al resto del mundo preguntándose si sabíamos algo que ellos ignoraban. Pero lo más fascinante no fue el giro diplomático, sino el silencio que le siguió. Verán, si el ministro de Educación se levantara mañana y pidiera 200,000 millones de dólares para reconstruir cada escuela pública del país o hacer que la universidad fuera gratuita, el Parlamento estallaría en caos. La oposición exigiría un análisis de costo-beneficio hasta por el último sacapuntas y los medios hablarían de irresponsabilidad fiscal durante semanas. Sin embargo, cuando el ministro de Defensa pide esa misma cifra, 235,000 millones de dólares, el cheque se firma antes de que termine la frase. En menos de 24 horas, la oposición ya estaba a bordo. Sin investigaciones parlamentarias, sin debate público, sin escrutinio. Ese silencio sepulcral permite que algo ocurra en las sombras. Es lo que algunos académicos llaman neoliberalismo militarizado. Un espacio protegido donde las reglas normales de la economía simplemente se evaporan si envuelves el gasto en la bandera nacional. Pero cuando observas la puerta giratoria, políticos como Scott Morrison, que tras anunciar el trato terminan en juntas directivas de empresas de defensa estadounidenses, la pregunta deja de ser sobre estrategia militar. ¿Estamos realmente construyendo una nueva era de poder soberano o simplemente estamos presenciando una transferencia masiva de riqueza disfrazada de seguridad? ¿Es un escudo necesario o una dependencia tecnológica que nos ata a una marea geopolítica que ya no podemos controlar? En nuestra inmersión profunda de hoy, vamos a ignorar los comunicados de prensa y las fotos brillantes de submarinos que aún no existen, para diseccionar la realidad estructural de este acuerdo. Porque si somos nosotros quienes lo pagamos, más nos vale entender qué es lo que realmente estamos comprando. Y creo que, para entender exactamente qué estamos comprando, el punto de partida tiene que ser ese concepto que acabas de mencionar, el neoliberalismo militarizado. Es la clave para decodificar toda la arquitectura financiera detrás de este acuerdo. O sea, porque la teoría económica tradicional del neoliberalismo siempre nos ha dicho que el Estado debe dar un paso atrás, ¿no? De regular y dejar que el libre mercado asigne los recursos. Exacto. Pero la realidad estructural aquí es una mutación completa de esa idea. El Estado no se retira en lo absoluto, al contrario, interviene con una fuerza masiva para fusionar los intereses corporativos, políticos y militares. Se construye un mercado impulsado exclusivamente por la seguridad nacional. Donde la política económica y la política de defensa terminan operando como si fueran pues una sola entidad, son indistinguibles. Totalmente indistinguibles. Y esa fusión crea en la práctica una zona blindada. Una zona blindada contra la rendición de cuentas, básicamente. Porque, a ver, un compromiso de 235,000 millones de dólares a 30 años que se aprueba políticamente en 24 horas es un fenómeno extraordinario. Es inaudito. No hubo comités especiales ni debate público sobre cómo este contrato va a atar la política exterior e industrial durante las próximas 3 décadas. Y esa misma dinámica bipartidista, de hecho, opera en Estados Unidos. Cuestionar el gasto se equipara inmediatamente con vulnerar la seguridad del Estado. Claro, se vuelve un tema intocable.
Y esa ausencia casi total de fricción institucional y de escrutinio público es precisamente lo que cataliza el fenómeno de la puerta giratoria que mencionabas en la introducción. Estas políticas desde las instituciones públicas luego transitan sin ningún obstáculo hacia el sector privado. Para capitalizar esas mismas decisiones, el caso del ex primer ministro Scott Morrison es el ejemplo más visible de esta mecánica, pero no es el único. Bueno, él fue el arquitecto público que anunció el pacto a nivel mundial y luego, tras dejar su cargo, se integró a la junta asesora de Dynasys, un contratista de defensa estadounidense, y también al Instituto Hudson, Que es una entidad con un peso inmenso en el diseño de políticas militares en Washington. Exacto, pero es un patrón que se repite en niveles operativos clave, no solo en la cima. Arthur Sinodinos, por ejemplo, que fungió como embajador en Estados Unidos y fue una pieza central en la negociación del acuerdo. Siguió exactamente la misma trayectoria. Terminó su labor diplomática y de inmediato pasó a The Asia Group, Que es una consultora que asesora a corporaciones de defensa. Se integró a juntas directivas vinculadas de manera directa a la cadena de suministro de este mismo acuerdo AUKUS. Es que la trayectoria de estos exfuncionarios ilustra cómo operan los incentivos dentro de este modelo. Pero ojo, la reconfiguración del Estado va mucho más allá de los individuos. Hay una transformación institucional profunda. ¿Te refieres a los vehículos de financiamiento público? Exactamente. Export Finance Australia es un caso sumamente revelador. Este organismo fue concebido originalmente con un propósito muy claro, que era apoyar a los pequeños y medianos exportadores nacionales a posicionarse en mercados internacionales. ¿Y hoy su función estructural ha mutado por completo? Sí, ahora funciona como algo que se asemeja a una firma de capital de riesgo estatal, pero enfocada en la industria armamentística y su cadena de suministros. O sea, fondos que antes apoyaban a exportadores locales, ahora se están canalizando hacia proyectos masivos de extracción de minerales críticos. Hablamos de litio, cobalto o tierras raras. Así es, estamos hablando de inyectar capital público en corporaciones multinacionales gigantescas del tamaño de Río Tinto o Fortescue, bajo el argumento de que estos materiales son vitales para la seguridad nacional. Y la mecánica financiera de esa operación es lo más interesante. Al utilizar fondos públicos para levantar la infraestructura minera inicial, el Estado básicamente socializa el riesgo financiero. Claro, el dinero de los contribuyentes actúa como un seguro contra el fracaso. Si el proyecto falla, el golpe lo absorbe el Estado. Pero si tiene éxito, que es lo esperado, una vez que la extracción comienza y genera rendimientos, esas ganancias se privatizan, fluyen directamente hacia los accionistas de estas grandes corporaciones. Representa un subsidio estructural encubierto, justificado únicamente mediante la narrativa del interés nacional. Todo este rediseño financiero y burocrático tiene como objetivo final, en teoría, la entrega de infraestructura física, específicamente estos submarinos de propulsión nuclear. Sí, esa es la promesa física del acuerdo. Pero al analizar la realidad operativa en las bases navales, la disonancia con ese discurso oficial es enorme. Hay un testimonio exhaustivo muy revelador en los documentos que revisamos de un oficial de mantenimiento estacionado en la base HMS Stirling, en Perth. Un veterano, si mal no recuerdo, con 20 años de experiencia trabajando en la actual flota de submarinos clase Collins. Exacto. Y está operando en una bahía de reparación que acaba de recibir modernizaciones multimillonarias. Y la situación que describe ese veterano revela lo que en la industria se denomina una cadena de suministro fantasma. A ver, expliquemos eso porque el problema no radica en daños estructurales masivos ni en averías catastróficas del submarino. No, para nada. Él relata cómo un activo estratégico que cuesta miles de millones de dólares queda inmovilizado en el muelle sin capacidad de despliegue debido a la falla de un único componente altamente especializado. Un acoplamiento térmico de grado nuclear. Ese mero. Y la arquitectura comercial del acuerdo establece que esa pieza en particular solo puede ser fabricada en una instalación específica ubicada en Virginia, Estados Unidos. Lo cual, desde una perspectiva de eficiencia operativa, resulta ilógico. El oficial de mantenimiento no tiene permitido fabricar un reemplazo localmente, aunque tenga la capacidad técnica. Ni fabricarlo ni adaptar uno. La base tampoco puede usar una pieza equivalente de manufactura británica, por ejemplo. La única vía autorizada es esperar indefinidamente la llegada de un técnico estadounidense con el componente certificado. Y aquí surge la gran pregunta.
¿Cuál es la estructura legal que impide a un país reparar su propia maquinaria militar en su propio territorio? Esa parálisis es el resultado directo del Reglamento de Tráfico Internacional de Armas de Estados Unidos, conocido por sus siglas en inglés como ITAR. Es un marco regulatorio de la época de la Guerra Fría, diseñado inicialmente para evitar la proliferación de tecnología estadounidense hacia la Unión Soviética. Pero su aplicación contemporánea es tan expansiva que genera esto que llaman la mancha ITAR. El rigor de esta legislación es absoluto y es extraterritorial. Para visualizar el impacto real de esa mancha ITAR, imaginemos un escenario práctico. Una empresa tecnológica local invierte millones en el desarrollo de un dron submarino. El 99% del diseño, los componentes y la ingeniería son de origen totalmente nacional. Ajá, pero durante el proceso de desarrollo los ingenieros utilizan un solo plano de origen estadounidense o consultan a un especialista en Estados Unidos para calibrar una válvula menor. Pues ese mínimo contacto altera por completo el estatus legal del proyecto completo. A partir de ese momento, el sistema entero queda sujeto al control jurisdiccional de Estados Unidos. O sea, el gobierno en Washington adquiere la autoridad legal para dictaminar a quién se le puede vender ese dron, qué personal está autorizado para operarlo y quién tiene el permiso para realizar tareas de mantenimiento. Porque el riesgo de ceder el control sobre tu propia propiedad intelectual y tu autonomía comercial es simplemente demasiado alto. Y a esta restricción jurisdiccional de los gringos se suma una crisis industrial muy tangible en su propio territorio. Porque el plan de este acuerdo proyecta la compra de entre 3 y 5 submarinos clase Virginia a principios de la década de 2030. Sí, pero la realidad de los astilleros navales en Estados Unidos dibuja un escenario muy distinto. La Marina estadounidense tiene un requerimiento operativo de construir 2 submarinos nucleares al año simplemente para mantener el volumen de su propia flota actual. Sin embargo, las cifras de producción real muestran que apenas logran alcanzar una tasa de entre 1.2 y 1.4 submarinos anuales. No llega ni a 1,5. Importancia vital como Groton y Newport News enfrentan un déficit severo de soldadores de grado nuclear, instaladores de tuberías, electricistas capacitados. La fuerza laboral con experiencia se está jubilando a un ritmo que supera con creces la integración de nuevos técnicos calificados. No hay quien reemplace a esa gente. Entonces, ante una flota que disminuye en tamaño y la creciente complejidad geopolítica en el Pacífico, la probabilidad de que la administración estadounidense autorice la transferencia de submarinos operativos de su propia línea de producción hacia una potencia extranjera, pues es estratégicamente nula. Es un espejismo. Y el precedente de naciones aliadas con capacidades similares confirma esta fragilidad. Pensemos en el Reino Unido, que posee y opera sus propios submarinos de propulsión nuclear. Sí, pero depende de tecnología estadounidense para mantener ciertos componentes de sus sistemas de misiles. Y la evidencia documentada muestra retrasos de años enteros en los que el gobierno británico debe esperar licencias emitidas por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Permisos que son necesarios simplemente para autorizar que contratistas de defensa locales puedan ingresar a los muelles en territorio británico para reparar las naves de su propio país. Es increíble. Ese precedente ilustra perfectamente cómo la dependencia tecnológica elimina la autonomía operativa. Y esta vulnerabilidad física y legal que observamos en la construcción de los submarinos se amplifica de manera exponencial en el llamado Pilar 2 del acuerdo, que es la parte que se centra en la integración de tecnologías emergentes, inteligencia artificial, computación cuántica y sistemas de armamento hipersónico. En este ámbito, la cesión de capacidad soberana adquiere dimensiones digitales que, por su naturaleza, son mucho más difíciles de auditar. El análisis de la infraestructura requerida para este Pilar 2 revela los verdaderos costos ocultos. En los documentos hay un análisis técnico realizado por una ingeniera de software en Adelaida que estaba encargada de proyectar los requerimientos de soporte para estos nuevos sistemas. Sí, y durante su evaluación encontró 2 factores estructurales sumamente alarmantes. El primero es el volumen de consumo energético de la inteligencia artificial militar. Es que para procesar datos oceánicos y acústicos en tiempo real con la capacidad requerida, los centros de datos consumirán el equivalente a la demanda eléctrica de una ciudad pequeña. Es un requerimiento masivo de infraestructura nacional que debe ser absorbido internamente y que rara vez se menciona en los comunicados oficiales.
Pero el segundo hallazgo de esa evaluación técnica es aún más profundo y concierne a la arquitectura cerrada de la tecnología. Los famosos sistemas de caja negra. Exacto. Los procesadores de inteligencia artificial y el código fuente que opera los sistemas, incluidos los reactores nucleares, funcionan como una caja negra. Al tratarse de tecnología patentada y clasificada bajo jurisdicción estadounidense, el personal técnico y la ingeniería local tienen estrictamente prohibido auditar los algoritmos o acceder al código para comprender los parámetros de decisión del sistema. La ingeniera conceptualizó esta dinámica con un término muy fuerte: colonialismo digital, definiendo la situación de destinar recursos energéticos y financieros masivos para sostener un sistema militar regido por un software extranjero que es inescrutable. Y la metáfora del vehículo autónomo creo que es la forma más precisa de explicar el riesgo operativo que esto conlleva. Autónomo de altísimo costo, pero donde el fabricante original retiene de forma permanente el control del software de navegación y del volante. Si la inteligencia artificial de un submarino toma decisiones opacas respecto a la identificación de objetivos o rutas tácticas, la imposibilidad de acceder a los datos de entrenamiento significa que no hay manera de auditar ni corregir errores operativos. Y en la ingeniería de sistemas militares la regla es tajante: quien no tiene la capacidad de auditar el código fuente no tiene el control del arma. El arma lo opera a él. Esta falta de control está cimentada además en una asimetría de datos insuperable. El desarrollo de sistemas de inteligencia artificial depende del volumen histórico de información, y la Marina estadounidense posee una ventaja de décadas en la recolección global de datos acústicos y oceánicos. Esa disparidad estadística asegura que las doctrinas operativas y los sesgos tácticos estadounidenses queden codificados de forma permanente en la arquitectura de estos sistemas compartidos. Y no olvidemos la transición hacia entornos de computación en la nube compartidos para facilitar la interoperabilidad. Eso garantiza que los datos estratégicos de defensa más sensibles queden alojados en infraestructura digital bajo control exclusivo de Estados Unidos. Ahora bien, toda esta integración tecnológica está siendo acelerada por una nueva estructura financiera impulsada por el sector privado. Redes como la AUKUS Defense Investor Network actúan como representantes de fondos de capital de riesgo, que gestionan más de $400 mil millones. Una cifra colosal. El flujo de este capital privado busca financiar startups de defensa para desarrollar estas tecnologías emergentes a una velocidad récord. Pero la lógica de estos fondos introduce una fricción muy severa en la planificación militar, ¿no? La contradicción radica en los horizontes de tiempo y los objetivos de rendimiento. El modelo del capital de riesgo exige retornos de inversión sumamente agresivos. Buscan multiplicar el capital inicial por 10 en plazos de 5 años. Esa mentalidad operativa que tienen en Silicon Valley de moverse rápido y romper cosas. Exactamente. Pero eso es fundamentalmente incompatible con los requerimientos de la ingeniería de defensa. La doctrina militar prioriza la confiabilidad extrema, la redundancia de sistemas y la seguridad a largo plazo. Factores que simplemente no pueden ser comprometidos para satisfacer las exigencias de rendimiento rápido de las carteras de inversión privadas. Esta financiarización de la guerra subordina la planificación estratégica objetiva a los ciclos del capital de riesgo. Y al diseccionar la realidad estructural de este acuerdo, alejándonos de los discursos oficiales, la conclusión técnica de los análisis es muy clara. La arquitectura económica y tecnológica redefine de forma irreversible lo que significa ser un Estado independiente en el siglo XXI. Ya no se trata de una alianza diplomática convencional basada en la cooperación militar y el beneficio mutuo. Es la integración profunda e institucional de una nación para operar como un nodo especializado y subordinado dentro de una red centralizada en Estados Unidos. La entrega del control total sobre las líneas de producción industrial, sumada a esa dependencia en una infraestructura digital inescrutable y regulada por un marco legal extranjero, anula cualquier capacidad operativa verdaderamente autónoma. Esa capacidad soberana en la que se están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares opera, en la práctica, como un servicio de suscripción al poder militar de una potencia externa. Y como cualquier suscripción, con términos, condiciones de operación que pueden ser modificados unilateralmente por el proveedor.
Y lo más preocupante a largo plazo es que esta dependencia absoluta en una infraestructura militar centralizada establece un precedente estructural con implicaciones transversales para todo un país. La cesión sistemática de autonomía tecnológica en el núcleo de la defensa nacional prefigura un escenario a futuro muy complejo. Al aceptar este modelo en lo militar, se abre la puerta para que otras infraestructuras civiles esenciales terminen bajo el mismo esquema. Sistemas como las redes eléctricas de alta capacidad o las redes de telecomunicaciones estratégicas de un país terminando operadas bajo ecosistemas cerrados y cajas negras extranjeras. Bajo este panorama, el concepto de soberanía estatal queda reducido a una función meramente administrativa, gestionando sistemas críticos que en el fondo la nación ni posee ni comprende.